La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Live a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Live, hablamos vida. Gloria a Dios. Puedes seguir aplaudiendo y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Puede sentarse, amada iglesia. Dios le bendiga y bienvenido a los que no había saludado. ¿Quién viene a la iglesia hoy por primera vez que no lo hayamos saludado? Todos ya hemos venido a esta casa con anterioridad. Dios es bueno y grande y para siempre su misericordia. Bueno, vamos a comenzar entonces la prédica de hoy. Le voy a dar el título para que usted se ubique en lo que Dios no quiere hablar hoy. ¿Cuántos quiere que Dios le hable? ¿Y cuántos queremos cambiar a través de la palabra de Dios? Amén. Se llama Mirando la Cruz y su propósito. Mirando la cruz y su propósito. Ayer prediqué en la campaña que organizaron los jóvenes allí en la estación de servicio al lado. Parte de lo que voy a hablar hoy acá. Y quiero que preste mucha atención a esto. Usted se va a imaginar que esto que está aquí al frente de esa pared es el Gólgota. Lo que vamos a hacer es una imaginación. Imagínense esta parte alta aquí, que es el Gólgota, y el Señor está crucificado allí, y al lado están los dos malhechores. Y ustedes y yo somos los observadores de lo que está sucediendo ahí, que sucedió allá hace 2000 y tantos años, pero que en nuestra mente están esos recuerdos que, aunque lo hemos visto por película y lo hemos leído, escenificaron lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces usted se va a imaginar de que ahí está Jesús, lacerado, golpeado, maltratado, y nosotros los estamos observando. Yo lo que voy es a narrar aquí lo que sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, como el título se llama Mirando la Cruz y su propósito, vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 23. Desde el verso 32. Lucas 23, 32. Y yo leo esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntamente con el pueblo de Dios que está reunido en esta casa. Dice, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Lucas. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha
y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Diga conmigo, mirando. Nosotros estamos mirando. Imagínense que está allí. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y a toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, diga, mirando estas cosas. Gloria a Dios por su palabra. Entonces nos ubicamos en el título, que es muy importante para entender la predicación: la mirada hacia la cruz tiene propósito, o mirando la cruz y sus propósitos. Ese es el título: mirando la cruz y sus propósitos. Bien, sabemos que al inicio, cuando comencé el servicio, leímos la porción de las Escrituras que está en Isaías capítulo 53, que relata la profecía sobre los padecimientos de Jesucristo y los beneficios o el propósito que nosotros íbamos a alcanzar a través de ese horrendo pero poderoso y hermoso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa profecía de Isaías fue escrita aproximadamente 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y la trayectoria de Jesús sobre la tierra no más que duró 33 años. 30 años, si se quiere, en un anonimato, y 3 años de su glorioso ministerio, sanando enfermedades, dolencias que estaban establecidas ya de antemano en la profecía de Isaías 8 siglos antes.
lo que aconteció en la cruz del Calvario, ya estaba escrito cómo era que iba a suceder. Ahora bien, pero en esta parte de Lucas y en los 4 evangelios, o en los 3 evangelios siguientes, Marcos, Mateo y Juan, relatan la crucifixión de Jesucristo también. Unos con más o menos detalles que el otro. Pero me gusta esta porción de la Escritura que da el apóstol Lucas, el médico Lucas, sobre lo que aconteció en la cruz del Calvario. Y aquí habla él de la crucifixión de Jesucristo. ¿Cómo fue la crucifixión de Jesucristo? ¿Quiénes estuvieron allí en la crucifixión de Jesucristo? Y una de las cosas que a mí me impresionaba ver es que todos estaban mirando. Habían varios tipos de miradas allí. Y la cruz hoy en día, pudiéramos decir que uno tiene la cruz como amuleto. Casi en todas las casas que yo pude conocer durante mi juventud y parte de la adultez, tenían una crucecita, bien sea de palma, de madera o de cualquier material, detrás de las puertas. Porque supuestamente colocando una cruz allí, eso sirve como para que no entren los espíritus malignos, o no entre la pava, como nos decían nuestros abuelitos, nuestras vidas. Y los días de Ramos, la iglesia tradicional, siempre la gente lleva unas palmas, las hacen allí, las bendicen con agua bendita. Y la gente se lleva esas palmas y las coloca detrás de las puertas. Las coloca allí. Y ahí se secan. Por un tiempo se secan y no las botan, porque creen que la cruz es un amuleto. Otros tienen la cruz como un adorno. Muchos se las colocan aquí. Hay hombres que tienen pelos en el pecho y se desabotonan los 2 últimos. Entonces, eso era costumbre antes de los hippies y de hombres. Entonces, tenían un crucifijo allí, bien sea de oro, de plata o de cualquier material, pero lo exhibían porque la cruz a veces la utilizamos como símbolo de lujo. Pero otros también la cruz la ven como algo religioso. Algo que yo tengo que hacer. Muchos se inclinan y hacen una cruz en el pecho, creyendo que están reverenciando a ese que dio la vida en la cruz, pero que no quieren vivir conforme a eso. También visto en los carros colocados en el retrovisor del centro, siempre colocan una cosita allí y está una cruz que cuando el carro se bambolea para allá y para acá, esa bichita hace así, 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 en la medida que el carro frena y esas cosas. Otros la usan como forma de veneración también. Creen que Jesucristo allí, flaquito, colgado, todavía está allí. Y se arrodillan y le piden o veneran de esa forma. Otros ni siquiera toman en cuenta la cruz, ni saben lo que se vivió en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué podemos nosotros aprender a través de las Escrituras. Por eso le dije, mirando la cruz y sus beneficios. Fíjense, lo primero que yo observo allí es que muchos de los que estaban allí estaban burlándose de Jesús. Muchos se burlaban de Jesús. Ahí estaban los gobernadores, los sacerdotes, y otros también decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz, bájate. Aún no salvó, pero ni él mismo puede salvarse. Ahí estaban unas personas también que escarnecían a Jesús.
se burlaban. Le colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y decían los soldados también: si eres el rey de los judíos, bájate de allí y salva. A otros también salvó y a uno se puede salvar. No comprendían el propósito de la cruz. Uno de los malhechores al lado dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate también a ti mismo y nos libras también a estos dos que estamos a tu lado. Y sabe una cosa, ese hombre conocía de Jesús, porque el del otro lo reprochó y dijo: aún en esta condición que estás, tú no respetas a tu Dios. Pero se burlaba. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida también hay gente que se burla. Hasta se burlan de ustedes, se burlan de mí. Cuando hablamos de Cristo, se burla. Y cuando hay un grupo, yo me he conseguido personas que solo hablando conmigo, predicando lo de Jesús, ellos están prestando atención y dicen: sí, es verdad, esto es así. Pero cuando están en grupo de amigos, para no apenarse y los demás empiezan a burlar, ellos también participan de esa burla y se burlan cuando predicamos. A estas alturas se burlan de Jesús. Muchos se burlan de Jesús. Familiares de nosotros seguramente le han dicho: y ahora te volviste loco. Te volviste loco. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Primera de Corintios 1:18? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Muchos se burlan del evangelio, se burlan de lo que hace Jesucristo. A mí muchas personas me han dicho: sí, ese Jesús que vos predicáis que va a venir otra vez. Sí, no es que Él es tal para que si lo vuelvan a golpear, si Él viene, yo lo convido a echarse unas espumosas ahí en el bar. Se burlan. Creen que es una gracia. Y muchos de los que se burlan de uno, después Dios los redarguye y te buscan a ti para que tú les vayas a predicar. O te buscan a ti cuando tienen una enfermedad o un asunto apremiante. Otra cosa que yo puedo observar allí es que había gente que era indiferente. Hay personas indiferentes. Yo le dije que imagínense que está Cristo aquí. Aquí yo creo que no hay burladores. No lo debe haber. Pero hay gente indiferente. Al final de lo que yo leí, dice que el pueblo que seguía a Jesús lo miraba de lejos y se tocaba: por mi culpa, como hace la tradición, por mi culpa, por mi culpa, Eso no es suficiente, tocarse el pecho y estar allá lejos, indiferente a lo que está ocurriendo. ¿Sabe que mientras crucificaban a Jesucristo había gente indiferente? Los soldados estaban jugando dados con la ropa de Jesús. 5 me toca a mí la túnica. 4, yo me llevo la sandalia. Yo me llevo el cinto. Yo me llevo la cosa que utilizaban aquí los judíos. Yo me llevo lo que se colocaban en la... Estaban indiferentes y otros estaban crucificando a Jesús. En el evangelio hay personas también indiferentes, que no importa lo que esté ocurriendo en la congregación, no importa lo que estemos haciendo, total viven una vida indiferente, alejada de las cosas de Dios. Recuerde que le estoy diciendo que aquí está Jesucristo
y vamos a ver qué tipo de mirada tienen ustedes. Pero habían otros que lo miraron con el deseo de convertirse. Uno de ellos fue el malhechor que estaba al lado. Él vio la cruz como un instrumento de perdón. Le dijo: Señor, y le dijo a su amigo: nosotros a la verdad hemos cometido un delito que merecemos esto, pero este no ha cometido ningún delito. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense que no le dijo cuando esté, cuando venga. Ellos conocían de la palabra y sabían que Jesucristo iba a venir. No le dijo acuérdate cuando tú vayas, no, cuando tú vengas. Y él le dijo: no, como es nuestro Señor, hoy. No es que cuando yo venga te vas conmigo al paraíso. Ese vio la cruz de forma diferente. Y el otro soldado que lo traspasó cuando ocurrió allí que se nubló, la tierra se nubló con un eclipse a las 3 de la tarde, un eclipse total. Se puso de noche por un espacio de unas horas y comenzó a llover. Un soldado dijo, y lo acabamos de leer: verdaderamente hemos crucificado a un hombre justo. ¿Cuándo aplauden a Jesús? Gloria a Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿con cuál de las tres miradas nos estamos identificando? ¿Con la que a veces nos burlamos? ¿Con la indiferencia? ¿O con el deseo de ser transformado por el poder de la cruz? Amén. Ahora, la mirada no es suficiente. Es bueno, y he podido analizar a través de los tiempos, que hay varios tipos de personas que tienen un comportamiento en el Evangelio. Yo podría catalogarlo con dos tipos de personas. Orando en estos días, parándome allí algunas noches, madrugadas con el Señor, me he puesto a pensar. Y cuando estoy pensando me voy hacia otro cuarto y comienzo a meditar y a hablar con el Señor. Hay dos grandes grupos. Un grupo que sigue a Jesús de corazón. Hay hermanos que siguen a Jesús con pasión, con amor, agarraditos de la mano. Gente que busca de Dios, que son hombres y mujeres de oración, que les gusta servir, que se cuidan de pecar, que quieren vivir una vida de santidad, que quieren aprender de Jesús, quieren abrocharse ahí con el Señor. A donde va yo quiero ir con el Señor, agarradito de la mano. Pero hay un grupo que son tibios. Hay un grupo de personas que son ocasionales. Busco al Señor de acuerdo a lo que estén viviendo en el momento, a los sentimientos y a las emociones del momento. Si está la cosa bien, bueno, yo camino allí bien. Pero si están las cosas malas, bueno, Jesús como que se olvidó de mí. Hay gente que se camina con Jesús a distantes de Él. No como ese grupo que... Hay gente en el Señor que son irregulares. Un día están fogosos, otros días están avivados. Hay temporadas fogosas, hay temporadas desanimados. Los vemos por un tiempo, desaparecen por un tiempo, porque su vida se mueve de acuerdo a las emociones y a las circunstancias de la vida o de lo que estén viviendo. Pero si usted se va a la cruz y va al libro de Mateo capítulo 16 verso 24, que dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y sabe,
si alguno quiere, la palabra quiere significa desear. Si alguno desea, en el original griego, si alguno desea desear a Jesucristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Escuche, no dice tome la cruz. No va a tomar la cruz de Jesucristo como Simón de Cirene, que cuando Jesucristo venía todo cansado, le colocaron la cruz de Jesús a Simón de Cirene. No, es la cruz tuya. Es la cruz tuya, la cruz tuya, mi cruz es la que tenemos que llevar. Y le voy a explicar esto, si el Espíritu Santo me lo permite. Él dijo primero, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y me impresiona la palabra que dice, sígame pero de último. Yo no puedo seguir a Jesús y después negarme y después tomar la cruz. Primero me tengo que negar. ¿Y qué es lo que yo tengo que negar? Es al yo. A ese yo. A ese yo que quiere participar de las filosofías o del conocimiento que tiene este mundo o de los placeres que presenta este mundo. Yo tengo que renunciar o cancelar eso. Porque sabe una cosa, el cristianismo no es simplemente obedecer algunas normas de conducta. El cristianismo no es simplemente que yo no voy a tomar. No, yo no voy a fumar. No, yo ahora tengo que hacer esto y tengo eso no es simplemente normas de conducta. Aunque sea bueno tener, y es bueno tener normas de conducta en una sociedad, pero tampoco está sometido a ordenanza religiosa. No te vistas así, aunque la Biblia manda cómo vestirnos. No hagas esto así. Los dogmas o doctrinas de hombres que se imponen en las iglesias. Tenés que usar esto aquí, tenés que usar esto allá. Y eso tampoco consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en estos dos aspectos fundamentales o estos tres aspectos. Uno, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos. Negarse a sí mismo también, estuve analizando, es hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo o qué dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el morir al yo. Vivir para Cristo y morir a la carne. Este mundo ofrece mucha sabiduría humana, carnal. Y esos que niegan la cruz, que se burlan de la cruz, les gustan más las cosas del mundo, les satisfacen las cosas del mundo, pero no les agradan las cosas de Dios. No le gusta la sabiduría de Dios. Y saben que Jesucristo hizo unas cosas muy importantes por nosotros. Y ayer lo dije. Mire, Él nos perdonó los pecados. Él nos perdonó. Él fue a la cruz a perdonarnos de pecado. Y sabe que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si una persona comete pecado en esta sociedad, las leyes venezolanas dicen que tiene que pagar un castigo, tiene que ir a la cárcel y pagar la pena por lo cual el delito cometido. Pero en Cristo no es así, mi hermano, que eso es lo que nosotros nos debe llenar de satisfacción. Que nosotros pecamos y el que pagó fue Jesucristo, no pagó usted, ni pagué yo. Él fue el que pagó.
Pero en toda ley humana, el que comete un delito tiene que pagar ante el Estado. Pero en el cristianismo, el que cree en Cristo, nosotros cometemos los pecados y Jesucristo paga las cosas. O pagó las cosas. No es motivo de aplaudir a Jesús. Ya nosotros no tenemos que pagar nada. Él lo pagó todo. Le hablé de negarse. Ahora le voy a hablar de tomar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Para mi concepto, y viendo lo que tenían la fijada allí en la cruz, los que se burlaban y los indiferentes, tomar la cruz es aguantar el odio de este mundo. ¿Sabe que a Jesucristo lo odiaron? Y cuando leímos ahí dice, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco que es usted y soy yo? Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, si a Jesús lo maltrataron como lo maltrataron, y pienso que aún más el maltrato moral fue peor que el físico. Es mi posición. El burlarse de Jesús y él mirándole, yo creo que era más indignante que el mismo sacrificio físico, porque a él lo desnudaron. Dice la Biblia que lo desnudaron y era una vergüenza en la cultura judía exhibir un hombre casi desnudo. Y le dejaron solamente un tapatrapo, un taparrabo, se llama así en la cultura judía. Ese guayuco que ustedes ven, eso lo llamaban los judíos, un taparrabo, que le tapaba nada más la parte de adelante y la parte de atrás. Pero lo exhibieron desnudo. Eso era una vergüenza. Lo vistieron de púrpura, semejándolo con una persona homosexual. Eso dolía más, pienso yo, que lo que le estaban haciendo. Allí la gente burlándose y escarneciendo al dador de la vida, al que creó los cielos y la tierra, al que creó a todos esos mismos que se burlaban de él, que no aceptaron el evangelio, que se le escucharon, que esas personas que recibieron milagros estaban de lejos mirando allí la cruz, dándose golpes en el pecho después que él expiró y le entregó su espíritu a su Padre. Tomar su cruz significa aguantar el odio que tiene este mundo hacia los cristianos. Soportar la persecución, porque el odio es un tipo de persecución. Yo me acuerdo en una oportunidad, en una reunión de cristianos, de un miembro de la iglesia donde yo asistía, casa de Dios, casa de oración. Me dijo una persona que fue guardia nacional: tú a mí me caes mal. Me caes mal, y me lo dijo con furia. Eso me lo dijo con odio. Yo le dije las palabras siguientes. Le dije: más mal estás tú que yo. Tú sí estás mal. Tienes que revisarte por dentro. Y quizás aquí, sentado, mucha gente dirá: ahí está predicando otra vez el hermano. Quizás a uno no le gustan otros que están allí, como predica el pastor o predico yo, predica Lino. Quizás hay muchos cuestionan mentalmente el tipo de predicación o de estilo de predicar de uno. Y eso es una forma de persecución. Es una forma de que tu mente y tu corazón no está bien ante Dios. Y llevar la cruz significa soportar el odio de este mundo, hasta de los mismos cristianos que se levantan contra uno. Nadie dice amén. Uno vi por ahí y lo escuché. ¿Sabe qué significa negarse a sí mismo? Rendirse a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino se haga la del Señor. Que no se haga mi voluntad, se haga la del Señor.
Eso es negarse. Y otra cosa de negarse a sí mismo, mi hermano, es aguantar los sufrimientos y sacrificarse por el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo. Sabe que el Evangelio no es fácil, a nadie se lo pintaron fácil. Él dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a las corrientes que ofrece este mundo, a la filosofía, el conocimiento de este mundo, a los placeres de este mundo, y tome su cruz. Soporte el odio y la persecución que va a venir. Aguante, soporte los sacrificios, porque esto, el evangelio sufre. Los pastores sufren, los pastores lloran, ustedes lloran, todos lloramos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, y cuando uno se duele toda la iglesia. Y después dijo: sígueme. ¿Y sabe qué significa sígueme? Obediencia, santidad en la verdad del Señor. Obediencia a su palabra, santidad. Después que uno se niega, de que uno toma su cruz, y sabe que, porque entonces seguimos a Jesucristo. Pero quiero contarle una historia para concluir, que en una oportunidad la conté aquí. Una oportunidad la conté aquí hace unos años, un año, año y medio. Y Dios me la trajo a la mente. Y tuve que buscar esa historia por internet. Y no sabía cómo buscarla. No soy muy experto en eso. Pero di con la historia. Era difícil conseguirla, pero la vi. Y dije: esta es lo que yo quería, porque me retumbaba por la noche. Había esta historia se titula El Hijo. El Hijo, el que tiene al Hijo. Así se titula. Si quiere lo anota y lo va a recordar. El que tiene al Hijo. Hace una pregunta en esa misma historia. El Hijo, el que tiene al Hijo. Y comienza de esta manera la historia. Había una vez dos hombres, un padre y un hijo. El padre es rico en gran manera y el hijo, pero a ambos les gustaba el arte, les gustaba coleccionar pinturas, cuadros importantes de Picasso, Van Gogh, gente importante que siempre ha existido en la historia, y compartían conversaciones en cuanto a esas pinturas, y convidaban a su casa gente importante que también se movía en el mundo de las artes. Pero cuando se suscitó el conflicto de Vietnam, tuvo el joven, el hijo del rico, que ir a la guerra. Dice la historia que ese joven era valiente. Que mientras estuvo en la guerra trató de salvar a sus compañeros cuando estaban en conflicto. Narra esta historia que al cabo de cierto tiempo en la guerra el joven murió y llegó la noticia a su padre. Su padre, entristecido por la muerte de su hijo, lloraba. Pero un día tocó la puerta de su casa
un joven y le dijo: usted a mí no me conoce, pero yo soy un soldado que su hijo me salvó en la guerra. Y no solamente a mí, sino a muchos. Mientras a mí me cargaba para llevarme a un lugar seguro, un proyectil lo atravesó en el pecho. Y yo vengo a ofrecerle este paquete. Se apareció con un paquete grande. No puedo hacer más por ese que dio la vida por mí. Sé que no soy un gran pintor, pero a su hijo seguramente le hubiese agradado que yo le trajese esta pintura. Él había pintado a su amigo mientras estaba en el servicio militar. El padre, cuando agarró el lienzo, la fotografía del hijo, y vio su sonrisa y sus ojos, no le quedó más remedio que llorar. Porque el joven militar con la poca experiencia, había pintado sus ojos como eran los de su hijo. Y el hombre le dijo: ¿qué te tengo que dar por esa foto? Yo: ¿cómo te voy a cobrar? ¿Cómo voy a recibir yo algo del que dio su vida por mí y por muchos allá en la batalla? Luego se fue y el hombre colocó el cuadro arriba de una chimenea, en medio de los cuadros importantes que tenía, que le habían costado quizás una fortuna, e invitaba hombres que le gustaban las artes y compartía, pero él solamente compartía el cuadro de su hijo. Este es mi hijo, y este es mi hijo, y este es mi hijo, que dio la vida por muchos en la guerra. Cuenta la historia que ya cercada a la Navidad falleció el hombre y llamaron a subastar todas las obras que tenía en su casa. Invitaron a gente importante de todo el mundo para subastar las pinturas que él tenía coleccionadas. Resulta que se dio la subasta. Ya estaba el subastador, me imagino que en un podio como este. Y dijo: va a comenzar la subasta. El hijo. ¿Cuánto dan por el hijo? Y dijo uno por allá: pero ¿por qué no comienza con los cuadros más importantes? El hijo. ¿Cuánto dan por el hijo? 100 a la una, 200. Nadie hablaba. Salió otro por allá: ¿por qué no comienzas con las obras de Picasso? ¿Cuánto dan por el hijo? 100, 200 dólares. Salió otro por allá: ¿hasta cuándo fastidia con el cuadro? Nosotros hemos venido para comprar las obras de renombre. Hasta que al final de la casa salió un hombre y dijo: doy 10 dólares. Ese hombre era el jardinero que se había criado con ellos en la casa del padre y del hijo. ¿Cuánto dan? 20 dólares, 10 dólares a la uno, 20 dólares a las dos. Sale otro diciendo: ¿hasta cuándo? Dale ese cuadro por 10 dólares ese hombre y comencemos con la verdadera subasta. 10 dólares a la una, 10 dólares a las dos, 10 dólares a las tres. Vendido
al Señor. Salió otro diciendo: ahora sí vamos a comenzar la verdadera subasta. Cuando el hombre, el que dirigía la subasta, dijo: ha terminado la subasta. ¿Cómo es que ha terminado la subasta? Sí, porque yo recibí un mandato que subastara nomás la obra del Hijo. Esto me dijeron que no se lo dijera a nadie, la obra del Hijo. Y una vez vendida la obra del Hijo, el que comprara la obra del Hijo se quedaba con toda la fortuna, la herencia del Padre. Gloria a Dios. Y le quedaban todas las pinturas. Así es Jesucristo con nosotros. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Tiene la vida, tiene la sanidad, tiene el perdón de los pecados, tiene la vida eterna ganada. Aleluya. 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 Allí se cumple lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. Lo que hizo Jesucristo en Isaías 53 fue sanarnos de nuestras enfermedades físicas y espirituales. Aquello que te marcó, aquello que te enfermó, dice la Biblia que se llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y no solamente la física, sino las espirituales, que tienen que ver con el maltrato, así como Jesucristo recibió un maltrato moral. Pero allí en Isaías también dice que Él se llevó todos los pecados a la cruz del Calvario. También dice allí que Él nos dio paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos curados. El pecado que hacía separación de nosotros o la humanidad con Cristo fue subsanado en la cruz del Calvario. Nadie puede tener paz si no tiene a Cristo en su corazón, porque Él nos amistó con Dios a través de la cruz del Calvario. Y también nos dio en la cruz del Calvario la vida eterna. Gloria a Dios. Y el que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, al Hijo, lo tiene todo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y festeje conmigo. Festeje conmigo, aplauda. Usted lo tiene todo. El que está en Cristo lo tiene todo y lo llena Él todo. Él llena todo. Él llena el corazón. Él te sana. Él te salva. Él está contigo. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. El Señor quiere y comenzó una nueva vida con nosotros. Desde el día que lo aceptamos, somos una nueva criatura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias primero por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por lo que hiciste allí. Eso no tiene comparación, no tiene con qué pagarse. Gracias porque nosotros ya no te miramos como te mirábamos antes, sino ahora te miramos como tú nos miras a nosotros, con ojos de amor. Porque ese sacrificio en la cruz fue la mayor expresión de amor que tuviste hacia la humanidad. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio hemos sido perdonados, hemos sido sanados, tenemos vida eterna y nos reconciliaste contigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Sigue obrando en cada uno de mis hermanos. Sigue obrando en nosotros. Que nosotros seamos gente no tibia, no espasmódica, que a veces estamos fríos, sino gente que tiene el gozo y el fuego del Espíritu morando en cada uno de nosotros. Amén y amén. Aleluya.